Señor, sé tú nuestro Dios. Señor, que no sea solo un canto, que sea la oración, el clamor de nuestro corazón. Señor, quiero escogerte a ti. Oh Señor, tú acabarás la obra, porque creemos en el Dios vivo y verdadero, el Dios que gobierna, el Dios que se compadece de nosotros, el Dios que nos sostiene y nos levanta en medio de nuestras tiempos difíciles, el Dios que nos guía y nos lleva de gloria en gloria, el Dios que nos atrae y nos da nuevas fuerzas. Oh, ese Dios que se compadece de nuestra debilidad. Señor, que tú seas nuestro Dios. Señor, cuando leemos la Biblia encontramos a muchos y podemos leer, Señor, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, Señor, de los apóstoles, el Dios de Esteban, Señor, el Dios de Bernabé, el Dios de Timoteo. En estos tiempos, Señor, que podamos escogerte a ti, tu camino, Señor, y reconocerte en nuestras vidas, Señor, moviéndote. Oh, Señor, por favor, atráenos más cerca de ti, a una intimidad nueva, Señor. Por favor, Señor. Y revélanos tu nombre. Revélanos tu nombre, Señor, por favor. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. ¿Cómo conocemos nosotros al Señor? Si ahorita pasáramos el micrófono y dijéramos, si tuviéramos el tiempo y dijéramos, bueno, podemos hacerlo el 15, para que vayan pensando. Vamos a celebrar el Día de Gracias, pero ¿cómo conocemos al Señor nosotros? ¿Qué concepto tenemos de Dios? Si nos dijeran, defina a Dios en una palabra, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? O nos quedaríamos pensando, bueno, a ver, ¿qué he leído? ¿Qué he escuchado? No, cada uno. Por eso no lo voy a hacer, porque quiero que cada uno lo piense. ¿Cómo conozco yo a Dios? O sea, si yo tuviera que describir a Dios, si yo tuviera que ponerle un nombre, ¿cómo? Bueno, Jesús. Sí, pero ¿cómo lo conozco? ¿Han visto algo bonito, por ejemplo, en las familias? No todos o no todas las familias, pero a veces yo conozco familias que todos dentro de la familia, y a veces se extiende no solo al núcleo privado de casa, sino también a los abuelos, a los tíos, y cada casa, todos tienen otro nombre. O sea, y entre ellos se tratan así, y se dicen, qué sé yo, un nombre, pero no como burla. En la calle o en frente de hermanos o en la iglesia sí nos usamos nuestro nombre verdadero, ¿verdad? Pero dentro de casa nos decimos, incluso, no sé, espero que no me pase llevando a nadie aquí, pero a veces el esposo o la esposa, ¿cómo se trata? Gordo, el gordo, ¿verdad? O
o qué, otra cosa que se diga, ¿qué? Bueno, en México, mi vieja dicen, ¿verdad? Pero, ay, pero qué ofensivo. Pero entre ellos no se ofenden por eso, ¿me entienden? O el negro, o la negra. Pero entre ellos hay cariño, hay una afinidad. Entonces eso no se convierte en algo humillante, denigrante. Si en la calle nos dijeran algunos de esos nombres, nos ofenderíamos. Pero en nuestro núcleo, así me dicen de cariño, ¿me entienden? Todos tenemos algo así. La pregunta mía es, ¿qué nombre le tenemos nosotros al Señor? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué tiene de importante el nombre de Dios? Dice este canto, por amor a tu nombre. ¿Por qué? Si Él es Dios. Bueno, sí, Él es Jesús. Él es el Padre. Él tiene muchos nombres. Y pudiéramos decir nombres. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el Dios de paz, mi proveedor. Sí, está bien. Tiene todos esos nombres. Pero ¿cómo lo conocemos nosotros? ¿Qué nombre? Hemos experimentado de Dios. Hemos conocido aquí alguna vez a Jehová Jireh, mi proveedor. Sí, Señor, ya tú has provisto para mí. Mi sanador, mi paz en medio de los valles, de los problemas. Él es nuestra paz. Hermanos, ¿cómo conocemos? Es importante que conozcamos a Dios por su nombre. Moisés quería conocer a Dios. Moisés quería, Señor, quiero conocerte. Moisés hablaba cara a cara como con un amigo. Y el clamor de Moisés, imagínense, todavía le dice, quiero conocerte más. O sea, hay más por conocer en Dios. Y Dios le dice, me voy a revelar a ti. Y Dios le muestra uno de sus nombres, que lo conocemos aquí. Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Hemos conocido nosotros la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? La misericordia de Dios es que nosotros éramos y somos dignos de que el enemigo nos destruya, porque hay en nosotros algo inclinado que aunque no querramos caminar en eso, estamos en eso, y se llama pecado. El pecado está, nacemos con eso. Desde la caída en el huerto viene en nuestro ADN, ya está en nosotros. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a un Redentor, a Cristo, que pague el precio por nosotros, porque a nosotros no nos alcanza, ni con todos los millones, ni con ser guapos o bonitas, o tener la mejor casa, o todos los títulos. Nada alcanza para pagar nuestras almas. Nada. El rescate de nuestras vidas es solo por su misericordia, que Él dice, ¿sabes qué? Yo pago tu deuda. Yo pago tu deuda. Has fallado. A veces entra la condenación, hermanos. ¿Qué es la condenación? La condenación es cuando fallamos y nos alejamos de Dios. Y ahí se manifiesta la misericordia de Dios también. ¿Tú has fallado? Señor, perdóname. Cámbiame, Señor. Está bien. Yo pago esta deuda también. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué hace el enemigo? No, culpable. Tú no sirves para nada. Tú no puedes caminar. Tú eres un hipócrita. Tú eres esto, tú eres lo otro. Y empieza a acusarnos, a acusarnos. Y nosotros podemos tragar ese veneno y hundirnos. Es cierto, es cierto. Yo no cambio. Si supieran, o es que yo me conozco, yo sé, yo no puedo dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, o volví a fallar. Y nos condenamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Señor. Señor, fallé en esto o en esto.
perdóname, cámbiame, lávame, cúbreme con tu sangre y vamos a experimentar al Dios de misericordia. Necesitamos conocer el nombre de Dios. Y hoy queremos continuar estudiando, hermanos, el libro de Daniel. El libro de Daniel, porque el libro de Daniel nos habla de la misericordia de Dios, aún en aquellas cosas que salen de nuestro control. Por eso este libro es importante para padres, para hijos, para muchachos, para jóvenes, para trabajadores. Nos habla de muchos temas sociales, pero también nos muestra y nos revela la misericordia de Dios, el plan de Dios para cada uno de nosotros, cuando a veces todo parece cerrado, difícil, complicado, o hasta que ya se echó a perder. Dios está trabajando en nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero ojalá, hermanos, que nosotros nos identifiquemos con la vida de este hombre Daniel y sus compañeros. Por eso queremos verlo, queremos identificarlo y decir: Señor, así quiero ser yo. Cuando uno camina por las calles, en estos días estábamos acá caminando, ¿y qué hacen los negocios? Uno pasa aquí por el Corte Inglés y esos lugares, y ellos tienen maniquís ahí puestos y ponen combinaciones de ropa. Y a veces uno se para y, mira qué bueno, esta camisa con este pantalón o ese vestido y estos zapatos, y ellos lo ponen bonito ahí para que uno se visualice. ¿Cómo me vería yo con eso? Y entra uno y se compra todo completo, y después se para en el espejo y dice: no me parezco a ese maniquí. Pero es la idea, es para que uno se visualice y uno diga: así me quiero vestir, ese es mi estilo. Y después ve el otro, el que está al lado, y dice: uy, no, eso es feo. Pero la persona que está parada al lado suyo dice: no, ese me gusta. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Ojalá que en la vida de Daniel y sus compañeros nosotros podamos vernos también y digamos: así quiero ser, así me quiero ver, así me quiero comportar, así quiero caminar yo también. Y vamos a ver que el mismo Dios que trabajó en la vida de estos hombres trabaja en nosotros también en este tiempo. Así que Daniel capítulo 1, y no vamos a ir tan despacio, pero la semana pasada estábamos echando el cimiento, hablábamos del profeta. Tiene que ser preparado, así como cada uno de nosotros pasamos situaciones en la vida que son para prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Dice Daniel capítulo 1, verso 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a ver un poquito, como el concurso bíblico, el libro que tienen los muchachos, el análisis de este capítulo. Bueno, este capítulo tiene, o se mencionan, 10 individuos, 10 personas, y se mencionan 5 lugares geográficos en el capítulo, todo el capítulo. Pero en estos versos que vamos a ver hoy, y tal vez podemos avanzar más, se nos mencionan por lo menos 3 personas. Se nos menciona al rey Joacim, al rey Nabucodonosor, y se nos menciona a Dios. Y también nos habla de 4 lugares: de Judá, de Babilonia, de Jerusalén y de Sinar. ¿Por qué es importante estos versículos? En el tercer año del reinado de Joacim, y lo leemos y esto no tiene nada. Y vamos a lo emocionante. Queremos a Daniel ahí enfrentándose, teniendo el valor de hablar con el jefe de los eunucos, rechazando la comida, en los leones, interpretando el sueño. Eso es lo emocionante, eso es lo bueno. Y sí, tiene importancia eso. Pero sin entender este inicio, no vamos a entender por qué Daniel
se comportó de esa manera? ¿Por qué Nabucodonosor actuó de esa manera? Y estos versos son importantes, hermanos, porque nos dicen algo claro a nosotros. Nos ubican en la historia, en la línea de la historia. Nos lleva, no son fábulas, no son historias de escuela dominical únicamente. Es algo verdadero, que si alguien va, agarra una enciclopedia o lo busca, que ahora ya no se busca en enciclopedias, en libro, ahora todo es el ordenador. Pero si uno lo busca, encuentra. Miren, yo hasta ayer se me cruzó buscar en internet, en enciclopedias, ¿qué aparecía de Nabucodonosor? No lo había pensado. Estuve buscando en diccionarios bíblicos, en mapas, en otras cosas, en otras fuentes, pero ayer quise ver qué dicen secularmente de Nabucodonosor, de Daniel, y me sorprendió que ubican todo exactamente como lo tenemos en el libro de Daniel. O sea, aún los inconversos, cuando estudian la historia, reconocen y encuentran, porque están las crónicas de Nabucodonosor, encontraron esos libros, encuentran que sí, hay un Daniel, y que sí sucedió esto, y que Nabucodonosor hizo esto, y conquistó Judá, y se enfrentó al rey de Egipto. Hay un registro. Entonces este libro empieza demostrándonos a nosotros la realidad del relato. Pero ¿será que los leones no se lo comieron? Bueno, nos está diciendo, esto sí sucedió. Está empezando, ubicándonos en la historia. Por lo menos 600 años antes de que naciera Jesús. 600 años. Y Joacim, nos habla del rey Joacim, él vivió por lo menos alrededor de 400 años después de la muerte del rey David. Entonces hay una línea de tiempo, podemos ubicarnos nosotros, y por eso es importante. Él fue el rey Joacim fue el rey número 18 después de David, después de la división. ¿Se recuerdan? David le entregó el reino a su hijo Salomón. Salomón se apartó y Dios mandó un juicio que iba a dividir el reino, y se formó el reino del norte, quedó como Israel, y el reino del sur, que era Judá, la tribu de Judá, con Benjamín. 10 tribus y 2 tribus. Pero las 10 tribus de arriba perdieron la bendición de Dios, se fueron en pos de los ídolos, se fueron en pos de otras cosas. Y el reino del sur se quedó con la bendición de Dios, a pesar de que los reyes no tenían un amor por el Señor. Por amor a David, Dios mantuvo su misericordia sobre Judá. Años después, Dios les envía profetas, Dios juzga a Israel, el reino del norte, y llega el imperio asirio y conquista a Israel y se lo lleva. O sea, se llevó al reino del norte. 10 tribus se las llevaron y llenaron de gente de otras naciones, dice la Biblia. Y ahí es donde encontramos, aún en los tiempos de Jesús, a los samaritanos. ¿Han escuchado a los samaritanos? La samaritana, la mujer samaritana en el pozo. Dice, Señor, pero judíos y samaritanos no se tratan, porque hubo una mezcla. Después ya no se sabía quién era quién. En cambio, los judíos, a pesar de que fueron sacados de ahí, ellos mantuvieron su identidad. Se mantuvieron. Entonces, porque ellos aún que los reyes eran malos, había un remanente que buscaba a Dios. Entonces ellos pudieron mantenerse. Saben que, hablando un poco de historia, yo no sabía esto hasta hace poco, cuando en el año 47, 1947, las Naciones Unidas reconocieron a Israel como un estado soberano, ¿verdad? Y fue la creación y la fundación del Estado de Israel. Pero cuando lo fundaron, hubo un debate entre ellos. ¿Qué nombre ponerle a la nueva nación? ¿Qué nombre le pondrían? Porque no sabían ellos qué ponerle. Israel
no podemos ponerle Israel, porque Israel era las 12 tribus, y muchas de las 10 tribus se perdieron, se fueron. Entonces se fueron al exilio en Asiria, y quién sabe qué pasó con ellas. Entonces los que se conocen eran judíos, por eso hasta el día de hoy los conocemos como judíos. Entonces uno de los nombres, y el que llevaba el primer lugar era, para ponerle el nombre, era Judá, ponerle otra vez el nombre de Judá. Y por eso, porque ellos mismos se llaman judíos. Pero después de mucho debate y todo, decidieron, bueno, está bien, pongámosle Israel nuevamente. Dios gobernando en eso, hasta en ese punto, porque no estaban en ese tiempo creo que era Ben Gurión el primer ministro, no es que estaba, vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos muestre el nombre. No, ellos no estaban por la labor de eso. Pero Dios escogió el nombre, y Dios restauró nuevamente el reino de Israel como un símbolo, como una señal de lo que Él va a hacer en este tiempo en lo espiritual también. Pero, o sea, eso es hablando del área natural e histórica de este versículo. Ahora quiero que veamos y gastemos un poco de tiempo en estudiar a estos hombres. Hoy vamos a ver quién era el rey Nabucodonosor. ¿Por qué se habla de Joacim? ¿Por qué la Biblia los menciona? No hacía falta que nos diera tanto detalle. Solo hubiera empezado Daniel, profeta del Dios vivo, estando en Jerusalén, y se saltaba esa parte. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque necesitamos entender a estos hombres para entender el contexto de qué era lo que estaba pasando en el resto del libro. Acuérdense que este libro nos da la revelación para este tiempo espiritual, para los tiempos del fin. Ahora vamos a entender muchas cosas que no habían sucedido. Entonces ellos no entendían, aún Daniel no entendía, porque muchas de las cosas escritas aquí no habían sucedido. Ahora nosotros vemos hacia atrás, leemos la historia, leemos la Biblia y entendemos cómo sucedieron las cosas. Entonces es para nosotros este tiempo. Entonces veamos al rey Nabucodonosor. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? Saben que el nombre de Nabucodonosor, este nombre raro, significa: oh Nabu, defiende mi corona. O Nabu defiende mi corona. O sea, Nabu era Nebu era el nombre de su Dios. Y le pusieron ese nombre porque su padre era rey, su padre pertenecía al reino asirio. Pero él empezó a ver que el imperio asirio tenía problemas, entonces él empezó a fortalecerse. Él empezó a prepararse y se empezó a convertir como en mercenario, como contratado por los asirios. Después lograron ellos separarse y tomar control del imperio asirio. Pero el nombre de este hombre es Onebu, o Nabu, defiende mi corona. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Nabu? Era considerado por los babilonios como el Dios de la ciencia y el aprendizaje. Era el Dios de la ciencia. Y eso ya nos va dando un poquito más de luz por qué Nabucodonosor actuaba de cierta manera. Lo primero que hace en el verso 3, verso 4, manda a buscar muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, era alguien que su Dios era el Dios de la ciencia, del conocimiento, del aprendizaje, y él quería que todos los que estuvieran bajo su sombra, bajo su reino, bajo su autoridad, se ampararan bajo ese mismo Dios, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, que anduvieran en ese camino.
Y dice que la historia que él empezó a reinar a los 38 años y reinó 42 años sobre Babilonia. Él engrandeció el reino. Su papá hizo algo pequeño, un reino se empezó a fortalecer, pero fue bajo el reinado de este hombre que el imperio babilonio creció, se expandió, y no solo en dominios, no solo en pueblos, sino que llegaron a ser conocidos por su arquitectura, conocidos por sus obras. Y un día él salió a enfrentarse con el poderoso rey de Egipto, y también hizo una invasión a la ciudad, al área de Judea, y sitió Jerusalén. En eso recibió la noticia de que su padre había muerto. Y dice que inmediatamente, y eso lo encontramos registrado en la Biblia también, él tomó de regreso el camino hacia Babilonia para tomar el reino. Él quería asegurarse que el reino permaneciera en ellos. Su padre murió de repente, enfermó, y él tenía que tomar el reino. Él toma el reino, empieza a trabajar, y este hombre se esforzó tanto que un historiador griego dijo: sus obras, hablando de Babilonia, la ciudad de Babilonia, sus obras de fortificación y ornato son las más perfectas de cuantas ciudades conocemos. Él hizo los jardines colgantes, él embelleció la ciudad. Dicen que era una ciudad hermosa en su arquitectura y en sus jardines. Era conocida por sus jardines. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un sector de mansiones, pero de gente multimillonaria, hermanos. Y esas mansiones es increíble. Los detalles, por ejemplo, entramos a una porque eran pagadas, había que pagar para entrar, a que uno pudiera entrar a conocer, y no me acuerdo cuántas mansiones son, así que imagínense, solo entramos a una, pero impresionante, hermanos. Todos llevaban cosas antes de que tuvieran el internet y aplicaciones y todo a la medida, desde aquí de Europa, llevaban cosas de África, llevaban cosas de Asia, todo listo para instalar en la medida perfecta, solo para ponerlo. Tremendo. Y los jardines de esas casas, conocimos otra mansión en otro lugar, asombroso. El hombre tenía tanto dinero y no tuvo familia. Entonces, ¿en qué gastó el dinero? Decidió arreglar los jardines de esa casa. Y ese lugar está hoy para que uno entre a conocerlo, y es enorme, pero enorme, solo de jardines, asombroso. Las flores más bonitas, las áreas verdes más bonitas que se le ocurran. Ese lugar es asombroso. Pues así era Babilonia. Babilonia tenía jardines hermosos. Y ahora entendemos por qué Nabucodonosor después tenía orgullo y se detenía a ver desde su palacio la gran Babilonia que él construyó. Él admiraba la belleza de Babilonia, en lo que él había convertido a ese lugar. Por eso él enfatizaba tanto el conocimiento. Él buscaba sabios. O me dicen mi sueño o se mueren, porque tienen que ser ustedes sabios. Ustedes me están engañando. Entonces era la pelea de él con los sabios y quería mandar a matarlos a todos. Pero él sabía, hermanos, que había más información. Él quería conocer más. Él quería conocer más. Ahora, ¿qué lección aprendemos del rey Nabucodonosor? Su padre le dejó un reino como herencia. Fue enseñado y preparado para conquistar y adquirir conocimiento. Él llegó a ser uno de los mejores generales del ejército de Babilonia. Él se enfrentó con el faraón Necao y lo destruyó. Él le ganó. Él tomó Egipto también. Y él fue preparado para este trabajo. Él no fue que, bueno, como yo soy el hijo del rey, me toca a mí. Él fue preparado específicamente
para tomar el reino. Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que humillarlo para que reconociera quién es el Dios verdadero. ¿Y saben qué? Él recibió una revelación del nombre de Dios. Un hombre impío, un hombre con sus ídolos. Babilonia llegaba, y en ese tiempo los imperios hacían eso. Ellos conquistaban una ciudad, llevaban a los principales y los hacían introducirse en su cultura. ¿Cómo lo hacían? Les enseñaban sus dioses, les enseñaban a vestirse como ellos, a trabajar como nosotros. O sea, los asimilaban, les quitaban la cultura que tenían allá y los metían en todo lo nuestro. Por eso es las instrucciones que él dio sobre estos muchachos, que les enseñen esto, que les enseñen esto. Les dan mi comida, les enseñan nuestra lengua, les enseñan nuestras leyes, porque él lo que quería era sacarles el chip de su pasado y meterles el chip de Babilonia. Ahora ustedes son babilonios, ahora ustedes son caldeos, ya no son más de sus ciudades, de donde vengan, ahora ustedes son de aquí. Y por eso muchas veces estos imperios movían la gente de una ciudad a otra, para que se perdiera la identidad. Pero hay un problema, que los judíos no eran judíos únicamente por costumbre. No, ellos no tenían su Dios porque bueno, aquí estamos y adoramos este palo. Ellos tenían a ese Dios adentro de ellos. Dios hablándonos a nosotros. Hermanos, Pablo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y fue el conflicto con la vida de Daniel y sus compañeros. Fue el conflicto que tuvo Asuero. Fue el conflicto que Mardoqueo tuvo al tener judíos. Amán tuvo. Al tener judíos cerca. No puedo quitarles su cultura. No puedo quitarles sus convicciones. Eso es lo que el enemigo busca, hermanos. Quitarnos nuestras convicciones, quitarnos, asimilarnos a la cultura de Dios. Pero la vida de Nabucodonosor nos muestra también la misericordia de Dios, que Dios anhela el arrepentimiento de todos y que su mano está extendida. Saben que Nabucodonosor, allá en Daniel capítulo 4, miremos eso, Nabucodonosor fue transformado por la misericordia de Dios. Un hombre impío. Él era el rey más alto de todo el imperio, con la ciudad más hermosa de ese tiempo. Pero ¿qué dice el verso 1? Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. ¿Qué era eso? Su imperio, su dominio. Paz os sea multiplicada. ¿Cómo? Nabucodonosor deseándonos paz, pero él nos ha invadido, él nos ha tomado, él conquistó todo lo que ahora es Jordania, él tomó todo Siria, él tenía todo el control sobre eso, hasta Egipto, hermanos. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, que no tiene principio ni fin, y su señorío de generación en generación. Él fue transformado y después empieza a contar su testimonio. Hermanos, esta es la vida de un cristiano. Tenemos que conocer a Dios por nombre. Tenemos que saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Y después en los siguientes versos, Él empieza a testificar. Él empieza a contarles, miren, a mí me sucedió esto. Y terminé como bestia, terminé como un animal. Pero Dios me encontró. Dios me encontró. Y ¿saben qué bonito? Verso 34. Y esto para mí es una de las mejores expresiones que una vida transformada por la misericordia de Dios puede expresar.
Dice él al final de su testimonio: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fue desechado, él quedó inservible, hermanos, como ser humano, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, dice, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es su testimonio. Hermanos, ¿cuánto de nosotros podemos decir o se nos olvida? Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo era algo malo antes. Yo estaba sin esperanza, pero Dios me cambió. Dios me levantó. Dios me ha mostrado misericordia. ¿Y saben por qué es bueno saber eso y recordarlo? Porque algún día vamos a estar otra vez en el hoyo, en algún problema, y vamos a recordarnos: si Dios ha sido fiel conmigo, Él seguirá siendo fiel también. Si Dios me ha rescatado, Él me va a rescatar de esto también. Era la convicción en Daniel y sus compañeros. Pero ¿qué lección sacamos de la vida de Nabucodonosor? Y quiero enfocarlo de esta manera, hermanos. Padres, vemos que el padre de Nabucodonosor le preparó un reino, le preparó un ejército, preparó a su hijo para ser general. Pidió en el nacimiento de su hijo que su Dios lo protegiera, que su Dios le diera inteligencia, que su Dios le diera sabiduría, que su Dios le diera conocimiento. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos? ¿En qué camino guiamos nosotros a nuestros hijos? Es responsabilidad de los padres enseñar el camino a los hijos. Muchos padres, hermanos, ven la educación como lo más alto que yo le puedo dejar a mi hijo. Hermanos, lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan al Señor. Dios será fiel. Dios será fiel en guiarlos, en proveer, en cuidarlos, en abrir y cerrar puertas. Pero conociendo al Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros hijos. Enseñarlos a conocer a Dios, enseñarlos a amar a Dios, a buscar a Dios. Es lo mejor. Hermanos, si hay algo que no debe faltar en nuestra vida, y vamos a ver algo de esto en unos minutos, es la intercesión por nuestros hijos. Ahora, jóvenes, porque yo sé que para ustedes tal vez Nabucodonosor ya era un hombre mayor. Empezó a reinar con ¿cuántos años dijimos? 38, por ahí, 38, 39. Ustedes lo ven hacia allá, nosotros que lo vemos para atrás, estaba jovencito. No, era un adulto joven todavía cuando empezó a reinar. Pero él no fue como les digo, él fue preparado para eso. Muchachos, jóvenes, niños, ustedes están siendo preparados también. Como les dije la semana pasada, el libro de Daniel es un libro para padres, para jóvenes, para niños. Están siendo preparados. Por eso es necesario que estudien. Por eso es necesario prepararse, aprender matemáticas, biología, química, sociales. Es que todo eso, ¿por qué tienen que? La física, bueno, si es educación física, eso sí, pero física, ¿por qué? Las leyes, ¿por qué? Es necesario que aprendan todo eso. Es necesario que aprendan, todo eso les va a servir.
Es necesario, es bueno que aprendan otro idioma, es bueno que aprendan un instrumento, es bueno que tengan habilidades para el deporte, para otras cosas. Es bueno que aprendan todo eso. Pero acuérdense, muchachos, lo más importante es conocer a Dios. Es lo más importante. Porque las demás cosas vienen, las demás cosas van en la vida. Pero de nada nos sirve adquirir conocimiento, amontonar riquezas como Nabucodonosor y perder nuestra alma. No sirve, no vale, no vale, hermanos. Busquen, ¿saben qué? Jesús nos lo dijo. Busquen primero el reino de Dios. Señor, ¿en qué trabajo? ¿Qué estudio? ¿Qué hago, Señor? Busquen el reino de Dios. Y el reino y el rey son lo mismo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres tú? Bueno, hermano, pero yo voy a ser como Nabucodonosor. Cuando ya tenga rico y tenga un imperio, ahí busco al Señor. Qué lindo que Nabucodonosor, imagínense, dice él al final de su testimonio, que le fue añadida grandeza. ¿Cómo hubiera sido ese imperio si él desde el principio hubiera conocido al Señor? Primero, no hubiera invadido Judá, no hubiera llevado todos los utensilios del templo, lo hubiera adorado a ese Dios. Hermanos, Dios, jóvenes, Dios está buscando jóvenes que lo amen, que lo conozcan. Avancemos. Rey Joacim. Aquí se nos menciona en el verso 1 y 2 al rey Joacim. Su padre fue el rey Josías. El rey Josías tuvo 4 hijos: Joanán, Joacim, Joacás y Sedequías. No hace falta que se memoricen esos nombres. El libro solo menciona a Joacim. Pero él era el rey en el tiempo de Daniel, en el tiempo de esta cautiverio, en el tiempo en que Nabucodonosor llegó. Y Nabucodonosor trató con Joacim. Pero él era el rey. Y él era hijo del rey Josías. Saben que Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años. Era un niño. Era un niño. Imagínense si a un niño de 8 años lo pusieran de presidente de España, tomando todas las decisiones de la economía, de educación, de todo. Bueno, fue el caso de Josías, con 8 años, y reinó 31 años y murió de 39. Bien, no estamos hablando de gente anciana. Por eso les digo, jóvenes, este libro es para nosotros también, y yo me incluyo. Pero Josías era hijo del rey Amón, y en Segunda de Reyes 21 se nos dice el resumen de ese rey. Empezó a reinar su padre con 22 años y murió 2 años después, porque sus siervos se rebelaron y lo mataron. Vivió 24 años nada más. Y el resumen de la vida de Amón es que hizo lo malo delante de Jehová. Hizo lo malo. Fue un rey malo. Y nace Josías. Saben que Josías empezó a reinar y lo primero que él hizo es empezar a restaurar la casa de Dios, empezar a poner en orden el sacerdocio, las ofrendas, empezar a traer una reforma espiritual en el país. Alguien de 8 años. Después nos habla también que a los 16 años, a los 12 años, 16 años, a los 20 años de edad, él estaba haciendo muchas cosas, reedificando, arreglando. Veía las grietas en el templo. Esa pared hay que arreglarla. Eso hay que arreglarlo. Miren, vamos a buscar el dinero. ¿Dónde está el dinero de las ofrendas? Vamos a darles dinero para que arreglen esto a los levitas, a los sacerdotes. Vamos a arreglar la casa de Dios. Fueron las reformas de Josías. Josías no siguió los pasos de su padre. No siguió. Por eso, jóvenes, no es una excusa decir, bueno, como mi papá y mi mamá eran así, yo también soy así. No es una excusa.
porque es algo personal. El caminar es una decisión personal. Yo voy a seguir al Señor, yo voy a caminar con Dios. Él pudo haber dicho, bueno, mi papá él vivía de esa manera y yo también, ¿qué importa? No, él empezó a buscar a Dios. Él empezó a caminar con Dios. Y Segunda de Reyes 22:1 nos dice que su madre fue Jedidida. Así se llamaba, Jedida. Esta mujer definitivamente influyó en la vida de su hijo. Definitivamente fue una buena influencia para su hijo. Hijo, este es el camino. Ama a Dios. Sí, tu papá falló, pero este es el camino. Y sucedió algo en la vida de Josías que marcó un camino. Y muchachos, por eso tienen que ver ustedes cuál es el camino y tienen que decidir en qué camino, porque es personal la decisión. ¿En qué camino voy a andar? ¿Cómo voy a hacer? Uno como padre puede guiarlos, uno como padre puede decirles a cierta edad, no, esto no, ahorita no, no puede salir, no puede hacer lo otro, aquí no es por molestarlos, es por guiarlos, pero al final de cuentas, la decisión la van a tomar ustedes. ¿Por qué? Porque es adentro de ustedes, es su vida la que está en juego. Y él empezó a reparar esta casa. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 22. Vamos a ver por qué es importante y qué tiene que ver Josías si queremos aprender de Joacim. Segunda de Reyes 22. Aquí encontramos la historia del rey Josías, el reinado de Josías. Y dice que él mandó al escriba a que fuera a buscar dónde estaba el dinero. Vea con el sacerdote, preparen todo, miren el dinero, vamos a arreglar esto. Y le dio instrucciones. Y cuando llega el escriba, Safán, llega con el sacerdote, con el sumo sacerdote Hilcías, el sumo sacerdote le dice, mira, Safán, estuvimos buscando y en uno de los, acuérdense, el sumo sacerdote era el líder espiritual de la nación, y le dice, mira, estuvimos buscando en una habitación y encontramos un libro, y ese libro es la ley de Dios. Y entonces el escriba agarra el libro, se va con el rey y se lo empieza a leer. Y dice que inmediatamente el rey, cuando escuchó las palabras de la ley de Dios, rasgó sus vestidos y dijo, pecamos, nos desviamos, con razón nos han venido todos estos males, con razón ha venido el juicio de Dios. Por eso es que el profeta Isaías y muchos profetas nos han hablado y nos han dicho, de juicio de Dios viene. Porque Dios nos dio sus mandamientos y los abandonamos. No nos dice la Biblia qué parte leyó, qué parte de la ley de Dios le leyeron. Pero él reconoció, nos hemos apartado. Y saben que en el verso 19, él envía a sus hombres de confianza con una mujer, con la profetisa Hulda, y les dicen, vayan. Él reconocía la voz de Dios a través de esta mujer, y la semana pasada hablábamos del ministerio profético. Es alguien que oye la voz de Dios y señala el camino, y él les dice, miren, ahí está Hulda, vayan con ella y pregunten cuál es la palabra de Dios para nosotros. Y ella les dice que por haber hecho eso, por haber reaccionado de esa manera, Dios se agradó, pero que aún así Dios iba a traer juicio, porque había sido mucha la maldad. Pero ella le dice algo a Josías, hermanos. Vean el corazón de este hombre y lo especial que era. Verso 19 le dice, y tu corazón se enterneció.
Bueno, desde el 18 para que entendamos. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Miren, y sigue hablándole. Pero quiero llamar su atención a esas dos palabras que están ahí. Estamos hablando de hombres, guerreros, fuertes. Y le dice: tu corazón se enterneció. Cuando uno piensa en ternura, ¿qué nos viene a la mente? ¿Un bebé? O sea, en algo dulce, en algo agradable, en algo tierno, algo, un gatito, algo, un animal, algo ahí que, ay, qué tierno, dicen las mujeres, ¿verdad? Dios dice: Josías, tu corazón se enterneció y te humillaste. Esa palabra, hermanos, esa palabra enternecer significa suavizar, conmover, enternecerse. Y humillarse significa doblar la rodilla. Tal vez él cayó, hermanos, de rodilla después de rasgar sus ropas. Se humilló, dijo: no, nos hemos apartado de Dios. Su corazón se dolió, su corazón sintió una carga. Y recibió instrucciones de Dios. Que podamos ser, miren, el capítulo 23, verso 25. ¿Qué dice la Biblia de Josías? ¿Cómo terminó Josías? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro. No hubo otro rey como él, no hubo otro igual. No hubo alguien que buscara a Dios con ese amor, con ese deseo. Ojalá, hermanos, nosotros podamos ser como Josías. Señor, yo quiero buscarte con todas mis fuerzas. Yo quiero caminar aunque me cueste, Señor, pero no quiero dejarte. Yo quiero amarte hasta el final de mi vida, Señor. No me dejes, no me dejes. Miren qué bonito esto en la vida de Josías. Y después él dio instrucciones, al igual que Nabucodonosor. Acuérdense, esto sucedió antes de Nabucodonosor. Pero él dio instrucciones, hizo lo mismo. Una vida que se encuentra con el Señor hace esto. Él dio instrucciones al pueblo para que se volvieran al Señor y guardaran sus mandamientos. Que podamos ser como él, hermanos. Pero ¿saben qué? Fue un hombre muy especial. Pero murió en batalla. Y dice ahí en el verso 30 del capítulo 23 de Segunda de Reyes, que el pueblo, dice, de 23 años era Joacás, después de la muerte de Josías, cuando comenzó a reinar, 23 años, y reinó 3 meses. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? Josías, tú fuiste un hombre con un corazón para Dios. Josías, Dios mismo dice que no ha habido otro rey que lo ame tanto como tú. ¿Y tu hijo? ¿Y tu hijo? ¿Saben qué? Les dije, él tuvo 4 hijos. Del mayor no se sabe nada. La Biblia no nos dice nada de Joanán. Posiblemente murió. Era quizás el heredero al reino. El siguiente hijo que reinó fue Joacás. Joacás no era el segundo hijo. Joacás era el tercer hijo. Ellos se saltaron a Joacim. No está Joanán. Entonces pongamos a Joacás. Pero Joacim es segundo.
No, Joacim no, queremos a Joacás. El pueblo escogió a Joacás. Y Joacás hizo lo malo. Y Joacim, entonces viene Faraón, toma a Joacás, se enoja con Joacás y dice: no, quito a Joacás, me lo llevo preso a Egipto. Y dice que Joacás murió allá en Egipto. Ahí murió. Y Faraón puso: no, Joacim va a ser el rey. Joacim era 2 años mayor que Joacás. Era un muchacho también. Verso 26. Capítulo 23, aquí donde estamos, versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hijo de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Joacim, ¿tú tampoco aprendiste el camino? Joacim, tú viste a tu padre. Tú sabías, tú escuchaste que tu abuelo hizo lo malo y lo mataron. Tu padre hizo lo bueno. Tu hermano hizo lo malo y murió. Y ahora tú haces lo mismo, Joacim. ¿Qué pasó con Joacim? Vamos a Jeremías y aquí vamos a terminar. Jeremías capítulo 36. Dios le envió constantemente, hermanos, al profeta Jeremías para que lo confrontara, para que le diera palabras de advertencia, para volverse. Y no hay peor cosa que alguien no aprenda de los errores de otros. Por eso la Biblia es una bendición. Podemos aprender de los errores de otros, de los aciertos de otros, y ver cómo ellos alcanzaron misericordia y recibir la esperanza que el mismo Dios me extiende a mí misericordia también. Pero Joacim experimentó algo, y solo esto quiero que veamos en la vida de Joacim. Capítulo 36 de Jeremías. Jeremías, otro profeta contemporáneo. En este tiempo ya estaba vivo Daniel. Ya Daniel vivía al mismo tiempo. Quizás Daniel hasta llegó a escuchar de este evento. Dice: aconteció en el año 4 de Joacim, hijo de Josías. Y solo una observación, porque van a estar los que están memorizando. Allá dice el año 3 de Joacim, y aquí está hablando del año 4. Bueno, la explicación de eso es que Daniel y Jeremías, cuando Daniel lo está escribiendo en el pasado, contando lo que sucedió. Daniel ya está viviendo en Babilonia. Entonces él está usando mucho de la escritura o la forma de escribir de los caldeos, de los babilonios. Y este era, en el calendario de ellos, era el 3er año de Joacim. Pero aquí Jeremías está usando el calendario judío. Para él era el 4 año del reinado de Joacim. Pero dice: aconteció en el 4 año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y entonces Jeremías empieza a dictar, Dios le empieza a dictar, y Jeremías escribiendo todas las profecías, la palabra de Dios, todo lo que Dios le dijo, lo puso en ese rollo y se lo dio a su siervo Baruc y le dijo: lleva esto al rey. Y van con Joacim y él recibe ese rollo, y sus siervos lo leen y empiezan y se lo entregan a Joacim. Verso 23. ¿Se recuerdan que no mencionamos hace poco de otro libro delante del rey? Hubo otro rey que encontraron un libro perdido, y llegan sus siervos y le leyeron el libro. ¿Y se recuerdan qué hizo ese rey? Se humilló, se enterneció. ¿Quién era ese rey? Era el papá de Joacim. Esto fue unos años antes, no fue hace 40, 50 años, fue unos poquitos años
de que sucedió ese evento. Y ahora está Joacim recibiendo otro libro, igual que su padre. Y veamos qué hizo Joacim con ese libro que Dios le mandó. Verso 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, el rey enojado, ¿qué hizo? Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Ahora Joacim, viviendo lo mismo que su padre y teniendo la oportunidad de decir: mi papá escuchó lo que el libro de la ley de Dios decía, yo voy a hacer caso. A él le fue bien, él alcanzó misericordia, yo voy a hacer lo mismo. Oh, yo he estado obrando mal. No, pero es cierto. No, está bien, Jeremías, llamen a Jeremías, quiero hablar con él. ¿Qué tengo que hacer para enderezar el camino? Él se endureció, él quemó el libro hasta que se consumió todo. En otras palabras, no quiero escuchar nada. No me hables de esto, no me digas qué dice Dios, no me interesa lo que Dios dice. Esa era la actitud de Joacim. Ese era el tiempo, ese era el ambiente en que Daniel estaba siendo criado y preparado. Él menospreció la ley de Dios, y el juicio y la ira de Dios cayeron sobre Joacim por menospreciar su palabra. ¿Qué lección aprendemos nosotros? ¿Qué pasó con Joacim? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué pasó con Joacim? Y después digo: Josías, ¿qué pasó, Josías? ¿Tuviste a tu padre, Josías? Tenías 4 hijos, Josías. Hiciste muchas reformas, hiciste muchas cosas buenas, trataste de enderezar al pueblo. Pero ¿y tus hijos? Pero ¿y tus hijos, Josías? Hermanos, cuidado con estar nosotros trabajando, afanados, alcanzando, evangelizando, aún tratando de hablarle de Cristo a otros. Eso es bueno, pero no descuidando a nuestros hijos. Hermanos, necesitamos estar orando, intercediendo por nuestros hijos. ¿Qué va a hacer de ellos? O la actitud de Ezequías: bueno, por lo menos en mis tiempos habrá paz. ¿Qué pase con ellos? Hay ellos que vean cómo hacen. No, hermanos, que podamos ser padres fieles hasta el final de nuestra vida. Hasta el final de nuestra vida, hasta que me metan en el hoyo. Yo no dejaré de orar e interceder por mis hijos. Señor, que yo sea fiel. Josías, ¿qué pasó? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros hijos? En Deuteronomios 6:7 Dios dio un mandamiento. Dios dio un mandamiento, y a Josías se le olvidó este mandamiento. Que no se nos olvide a nosotros. Que no se nos olvide, hermanos. No se trata de señalar a Josías, porque fue un hombre precioso en el Señor, pero cometió un error. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7? Yo se los leo. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Padres, ¿qué escuchan de nosotros, nuestros hijos? Que no sea solo como aquel niño que cuando le preguntaron ¿cómo te llamas?, respondió: no sé.
porque pensaba que su nombre era No, se llamaba José, pero como le decían No José, todo era No José, era No Cesé, No Cesé, ¿cómo te llamas? No Cesé. Él pensaba que el no era parte de su nombre. No, es necesario muchas veces decir no, otras veces decir sí. Es parte de la crianza. Pero que también nuestros hijos escuchen las bondades y las misericordias de Dios. ¿Me entienden? No solo nuestras quejas. Es que no me alcanza. Es que tú todo lo gastas. Es que tú, mira, te acabaste el shampoo. Sí, está bien que lo escuchen. Que no hay que gastarlo. Todo el jabón hay que usarlo, pero no desperdiciarlo. Pero que también escuchen. Fíjate que una vez estaba yo cruzando una calle y Dios me guardó. En una ocasión yo no sabía qué hacer y el Señor metió su mano y respondió. Por eso dice, y hablarás y repetirás estando en casa. No se trata de hablar solo temas bíblicos. Se trata de enseñarles que nuestro Dios es real, que Él vive. Por eso les decía, ¿qué conocemos de Dios? Y empezamos así. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Qué hablamos de Dios? ¿O nuestros hijos saben que somos cristianos solo en la iglesia? No, hermanos. Nuestros hijos ven nuestras fallas. Nuestros hijos ven nuestras fallas. ¿Nos ven nuestros hijos buscando también el perdón y el favor de Dios? ¿O siempre somos infalibles? Somos perfectos. Y no te atrevas a decirme lo contrario. No, hermanos. Todos fallamos. Y necesitamos la misericordia de Dios. Ahora, hijos, y aquí terminamos. Otra vez les repito, los padres no son excusa. Hermano, es que si usted conociera a mi papá, es que si usted conociera a mi mamá. No. Cada quien dará cuentas de sí mismo. Cada quien dará cuentas de sí mismo. ¿Y ustedes qué quieren? Muchachos, ¿quieren su propio camino? Como Joacim. Como Joacim. Yo vi que mi papá hizo esto con el libro. Yo voy a hacer lo mismo. No, yo hago lo que yo quiero. Yo quiero que me dejen. Yo quiero mi libertad. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, a mi estilo. Es que me obligan a ir a la iglesia. Es que me obligan a esto, me obligan a lo otro. Tal vez porque ese es un buen camino. Ese es un buen camino. Por eso, muchachos, caminar con el Señor es individual, es personal. Podremos nosotros como padres empujarlos, pero ustedes van a tener que tomar una decisión, como Daniel y sus compañeros. ¿Saben qué dijo Salomón? Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Qué se sabe de ustedes, muchachos? ¿Qué concepto hay de ustedes? Allá afuera, los vecinos, la gente en la calle, la familia. ¿Qué concepto tenemos? Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Josías, ¿en qué falló Josías? En enseñarle el temor de Dios a sus hijos. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Joacim no fue ablandado por el temor de Jehová. Dice este verso, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pónganse de pie, por favor. Quería que viéramos, empezando, Daniel, la vida. Así empieza este libro. La vida de unos padres, la vida de unos hijos. Padres con aciertos, padres con errores.
hijos tomando su propia decisión. Ojalá, hermanos, padres, que salgamos de aquí con un anhelo nuevo de interceder por nuestros hijos, de amar al Señor. Hijos, muchachos, jóvenes, ojalá salgamos de aquí con un deseo. Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar contigo. Los siguientes versos que vamos a ver, dice que él pidió que se le buscasen muchachos, jóvenes, sin tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Nabucodonosor. Hay un Nabucodonosor allá afuera. Está buscando jóvenes, niños, para darle su sabiduría, su forma de pensar, su cultura, su lo que es. No, tus padres te enseñaron eso, deja esto. Esto es lo que tienes que saber. Esto es lo que tú tienes que conocer. Olvídate de eso. Lo más importante es que estudies. Lo más importante son los títulos. Lo más importante es el coche que tengas, la casa que tengas, los viajes que hagas. Lo más importante es que cambies la manera de pensar a lo moderno, a lo actual, a lo grandioso. Daniel y sus compañeros fueron escogidos por Dios y por el rey Nabucodonosor por una razón: eran diferentes. Había algo diferente en ellos. Estos muchachos tienen algo. Vengan, ustedes tienen que estar aquí. Ellos eran diferentes antes de llegar al palacio del rey. Estos jóvenes fueron diferentes después de que llegaron. Sí, tenían que ser preparados en el conocimiento, en el entendimiento de Babilonia, porque es donde iban a trabajar. Pero ellos fueron diferentes. ¿Qué tan diferentes somos? Es que soy raro. Todos aquí adultos, jóvenes, no queremos ser raros. No queremos que nos pongan allá afuera el título de raro. ¿Raro por qué? Porque soy cristiano. Uy, que no se enteren de eso. Que se enteren de cualquier otra cosa que yo hago. Mi mal carácter, mi mal comportamiento, mi manera de vestir, de por qué hago y deshago. Pero que no se enteren que soy cristiano, porque entonces soy raro. Y no quiero que me llamen raro. ¿Qué estamos buscando, hermanos? Cada uno de nosotros, sí, tenemos necesidades, tenemos problemas, enfrentamos batallas, pero fuera de Dios no hay nada. Es nuestra ayuda. ¿Qué nos espera alejados del Señor? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿De quién vamos a encontrar socorro alejados del Señor? Joven, hermanos, niños, Dios quiere prepararnos. Dios necesita preparar un pueblo diferente. Por eso es que a veces sentimos que, pero es que es tan difícil ser cristiano. Porque Dios está trabajando en nuestro corazón. En nuestro corazón es lo que Él busca. Yo quiero que cantemos un himno. Un himno que nos habla precisamente de esto.
de nuestra necesidad. Y fue escrito por un hombre. Fue escrito por un hombre que estaba enfrentando esta situación. El trabajo le bajó. No había mucho trabajo. Y de repente le ofrecieron un buen contrato. Él cantaba muy bonito. Él cantaba, tenía una voz muy buena. Y él podía hacer mucho dinero cantando en el mundo para Nabucodonosor, metiéndose en el sistema de Babilonia. Y en ese conflicto, en ese desánimo, no hay, necesito trabajo, no sé qué hacer, llegó a visitar a su mamá y encontró un poema en el piano y lo leyó y se sentó en el piano y Dios lo inspiró. Dios lo inspiró y él empezó a escribir. Y escuchen la letra de este canto: prefiero a Cristo que el oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal, mejor es mi Cristo que bien material, prefiero ser guiado por su mano fiel, antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo que honra tener y así a su llamado siempre serle fiel. Prefiero a Cristo que fama tener y a su nombre santo siempre serle fiel. Ay, hemos confundido. Es que soy cristiano. Cristiano sinónimo de pobre. Cristiano sinónimo de derrotado. Cristiano sinónimo de estar en problemas siempre. No, hermanos. Lo leímos en Nabucodonosor. Después de su encuentro con el Señor, dice: Dios me dio más grandeza. Lo vemos en Job. Pasó por situaciones difíciles y él tuvo una riqueza mayor. Lo vemos en Abraham. Dejó todo en Ur de los Caldeos y llegó a ser un hombre riquísimo. O sea, el problema no son las riquezas. El problema no es el tener o no tener. No es malo querer eso. No es malo anhelar tener cosas materiales. Voy a comprarme un coche nuevo, una casa más grande. Qué bueno si tenemos el dinero, pero que nuestro corazón no esté puesto en eso. Dios me bendijo, Dios me proveyó. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor. Y no la gran Babilonia que yo construí, el gran coche que yo me compré, mis viajes, mi ropa, mi closet. Señor, te prefiero a ti. Es lo más importante. Lo demás son las bendiciones que Dios nos da para disfrutarlas, pero amándolo a Él. Cantemos esto como una oración, hermanos, y unámonos a este hombre. Cuando él leyó esto, él fue afirmado en el camino que tenía que tomar. Y él pudo decirle a su Nabucodonosor: gracias por el contrato que me estás ofreciendo. Me quedo con mi Cristo. Prefiero a Cristo. Y después de eso, vean, a veces la respuesta está ahí a la vuelta, pero Dios quiere ver nuestro corazón, porque nosotros tenemos que decidir. Él no nos va a obligar. Después de eso llegó una llamada: George, soy Billy, ¿pudieras venir y cantar? ¿Pudieras unirte a mi equipo? Hermanos, todos, yo creo, no sé si han escuchado de Billy Graham. Predicó a multitudes. Y si uno escucha el mensaje, las prédicas de Billy Graham, él era un evangelista. Él tiraba la red, él presentaba el mensaje de salvación. Él no predicaba mensajes profundos, escatológicos. Él era un pescador. Pero ¿por qué Dios lo usó? ¿Por qué Dios se movía? Y es impresionante. Si ustedes han visto, y si no lo han visto, busquen las cruzadas de Billy Graham.
cuando él hacía el llamado. Y era tan sencillo. O sea, yo voy a llamar, si tú quieres entregarle la vida a Cristo, ven mientras los instrumentos y el coro canta. Vamos a cantar. Y el canto favorito de él, tal como soy. Tal como soy. Mientras ellos tocan, mientras ellos ministran, pasen al frente. Y él se hacía para atrás y se quedaba parado, esperando que la gente llegara para poder orar. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? Que antes del mensaje, un hombre se paraba, eran dos hombres, pero uno de ellos era él, George Beverly Shea. Se paraba ahí y empezaba a cantar, y la unción de Dios llegaba, preparaba los corazones para que cuando la red fuera lanzada, respondieran. Ellos dos, tanto Billy Graham como George Beverly Shea, gozaron de larga vida, con salud, bien. Y es impresionante encontrar a ese hombre con 100 años cantando Prefiero a Cristo. Y yo me pongo en el lugar de él. Y yo digo, wow, si le pudiéramos llevar a este hombre el contrato que le estaban ofreciendo con toda la fama, y si él ahora, a sus 100 años, mira hacia atrás y le preguntáramos, mira, esto fue lo que te ofrecieron, te hubieras comprado esa casa, te hubieras comprado el coche que querías, y mira ahora lo que hiciste, esas multitudes de personas bajando, la unción de Dios cayendo, gente arrepintiéndose, ¿valió la pena lo que escogiste? Yo creo que ese hombre, hermanos, se está gozando en los cielos, porque Dios fue fiel, proveyó, respondió y amó al Señor. Ojalá que nosotros podamos experimentar lo mismo. Señor, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo que su mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal. Mejor es mi Cristo que bien material. Prefiero ser guiado por su mano fiel antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él, que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo que honra tener y hacia su llamado siempre serle fiel. Prefiero a Cristo que fama tener y a su nombre santo siempre serle fiel antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo
Señor, que prefiramos tu camino, que te escojamos, que nuestros hijos, Señor, amen tu camino. Oh, Señor, que podamos tener el corazón que Josías tuvo, pero que no nos olvidemos de nuestros hijos, Señor. Visita a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, Señor, en este tiempo, Señor, donde el conocimiento, donde la maldad y la iniquidad también han crecido, Señor, encuentra jóvenes como Daniel y sus compañeros. Oh, Señor, por favor, que escojamos tu camino. Queremos. Señor, gracias porque la vida de Nabucodonosor nos da esperanza de que tú gobiernas, tú controlas y tú no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por lo que nos hablas en la vida del rey Josías, Señor. Ese corazón tierno para responder a tu palabra, Señor. Oh, Señor, y guárdanos de caer en lo que Josías cayó, Señor. Joacim, Señor, menospreciando tu palabra, endureciendo su corazón, Señor. Que te amemos y que podamos escoger tu camino como tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, Señor, te han amado. Gracias, Señor amado, por estas joyas, estas bendiciones que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén.